Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jesús Antonio Rita Quispe. Voy a hablar sobre la sexualidad en la prehistoria, en donde la promiscuidad primitiva no existían restricciones sobre la sexualidad. Eran libres y eran aceptadas, pero no había ningún compromiso como el matrimonio a largo plazo. En la monogamia natural, la vida sexual está influenciada por los ciclos biológicos, en donde los patrones de acoplamiento se ajustaban a los periodos de fertilidad de las mujeres. En la monogamia, para asegurar el patrimonio familiar, debido a que las civilizaciones adquirían nuevo conocimiento, en donde uno de ellos la agricultura y la ganadería, se estableció la monogamia para asegurar la herencia de los bienes, en donde dichos bienes serán transferidos de padre a hijo, de hijo a su hijo, así sucesivamente. Y por último, había evidencia arqueológica de la vida sexual en la prehistoria. Estos, estas pinturas rupestres y grabados en rocas reflejaban la vida sexual en la prehistoria, en donde se ofrecía una visión de las prácticas y creencias sexuales en dichas sociedades antiguas. La antigüedad en la sexualidad humana. En Egipto. En la cultura egipcia el incesto estaba permitido y también la circuncisión. Esto tenía un carácter ritual en la adolescencia y la forma más común del incesto en esta sociedad era en el matrimonio entre hermanos. Gozaba mucho de la libertad sexual y se esperaba que la mujer sea fiel, ¿no? En la antigüedad de Grecia, la educación sexual era muy abierta y exaltaban el erotismo. Aceptaban hechos sexuales como la infidelidad, las orgías o la homosexualidad entre hombres o mujeres. Em, por ejemplo, la homosexualidad entre hombre o entre una mujer era muy conocida y esto no afectaba a la vida o al estatus social, se toleraba mucho esto entre adultos y adolescentes. En la antigüedad Roma, las relaciones sexuales fuera de la pareja eran consideradas totalmente normales y para los ciudadanos era esto libre y existía una gran libertad sexual. Ellos podían mantener relaciones sexuales fácilmente con su esposa en casa o con algún hombre en los baños, pasillos o con una prostituta en el burdel. En la antigüedad del judaísmo y cristianismo, en esta religión judía fue una de las primeras en reprimir la sexualidad, particularmente la de las mujeres que eran consideradas simples objetos sexuales. En las sociedades orientales, la sexualidad ha estado estrechamente vinculada con la religión, la filosofía y la estructura social. En el caso de China, el confucianismo promovía una sexualidad contenida y regulada por el matrimonio, mientras que el taoísmo consideraba el sexo como una fuente de energía vital y que debía ser cultivada con cuidado. Además, en algunos textos describían las prácticas sexuales en términos de mantener el equilibrio entre el yin, la energía femenina, y el yang, que es la energía masculina. En la cultura hindú, los textos como el Kama Sutra muestran una actitud bastante abierta hacia la sexualidad, no solo como un medio de procreación, sino como una forma de placer y desarrollo espiritual. En la religión y en la mitología hindú también se celebraba el amor y la sexualidad, como en los relatos del dios Krishna y su amante Radha. Y en Japón la sexualidad estaba entrelazada con las artes y la vida cortesana. Además, durante el periodo Edo, los grabados shunga, o sea, el arte erótico, era muy popular. En Europa, en la Edad Media, aproximadamente del siglo V al siglo X, estuvo marcada por una visión cristiana de la sexualidad, en donde el pecado, el control y la represión jugaron roles importantes. En el cristianismo, el sexo dentro del matrimonio era permitido, pero solo con fines procreativos. Además, la sexualidad femenina fue particularmente controlada y las mujeres eran vistas como una fuente de tentación y pecado, lo cual podemos evidenciar en los mitos de Eva y María Magdalena.
La herejía y los movimientos místicos que desafiaban la visión oficial de la Iglesia, como los cátaros, en ocasiones promovían ideas diferentes sobre la pureza sexual y la abstinencia. Pero, aunque la represión sexual era predominante, la literatura medieval como los poemas y las canciones de los trovadores celebraban el amor romántico, además a menudo idealizando y en otras ocasiones también las relaciones extramaritales o ilícitas. En el Renacimiento, los textos de la antigua Grecia y Roma que celebraban el cuerpo humano y el placer sexual fueron descubiertos y promovieron una visión más positiva de la sexualidad en comparación a la Edad Media. El movimiento humanista colocó al ser humano en el centro de la vida cultural y esto incluyó una mayor apreciación de la naturaleza y del cuerpo humano. El pensamiento renacentista también comenzó a ver el amor y el deseo sexual como experiencias profundamente humanas y en lugar de solo pecaminosas o divinas. En los cortesanos y monarquías del Renacimiento, la sexualidad también fue utilizada como una herramienta de poder político. Las relaciones sexuales dentro de las cortes reales y entre nobleza muchas veces jugaba un papel en la consolidación de alianzas o en la obtención de favores. La sexualidad en las culturas precolombinas tenían aspectos diferentes, pero estaban ligados a la religión y a las estructuras sociales. Tenemos algunas representaciones importantes, las cuales serían los mayas, la cultura maya, la cual integraba la sexualidad en sus rituales religiosos que estaban ligados a la fertilidad y a la agricultura. La poligamia era comúnmente practicada por los de clase alta y la homosexualidad era aceptada en algunas comunidades, sobre todo entre los gobernantes. En el caso de los moche, era más abierta y aceptada la sexualidad debido a que representaban en sus cerámicas algunas escenas sexuales explícitas, como el sexo oral, la procreación y las relaciones homosexuales, entre otras. Sin embargo, no se sabe realmente su propósito, pero se cree que era para un propósito ritual que estaba relacionado a la fertilidad y al ciclo de vida. En el caso de las civilizaciones incas, eh, la virginidad era un valor importante, sobre todo para las vírgenes del sol, ya que se dedicaban al culto religioso. La poligamia era aceptada entre la nobleza y la homosexualidad era severamente castigada. En el caso del incesto estaba restringida para la población común. Sin embargo, para la clase alta era permitida. Por ejemplo, el Zapa Inca podía casarse con sus hermanas para preservar la pureza de la descendencia. La época victoriana fue una era de grandes contradicciones sobre la sexualidad. Aunque públicamente se manifestaba la castidad, el pudor y el autocontrol, bajo la superficie existía un interés reprimido que resultaba en comportamientos contradictorios. La clase media, influenciada por la moral religiosa, consideraba cualquier acto que no sea reproductivo como anormal y peligroso. Por ejemplo, la masturbación. A su vez, los médicos crearon mitos en los cuales las consecuencias negativas del sexo eran que el exceso de relaciones sexuales acortaba la vida o que si las mujeres disfrutaban del sexo podían morir jóvenes. A pesar de estas creencias, la realidad social mostraba otra cara. En la clase alta el amor libre era común y en las grandes ciudades se manifestaba la prostitución, también la infantil. Las tensiones entre la moralidad pública y las prácticas generaron fisuras que con el paso del tiempo comenzaron a cuestionarse. Y por último tenemos la sexualidad en el siglo XX, en donde Sigmund Freud introdujo el concepto del líbido como la energía fundamental detrás de todas las actividades humanas. Havelock Ellis argumentó que el deseo sexual es igual para hombres y mujeres y refutó la idea de que la masturbación causaba la locura. Maria Stopes fue una defensora libre y sin temores de la sexualidad. Ayudó a parejas a superar inhibiciones y represiones victorianas y publicó un manual sobre el tema. Por último tenemos a Margaret Sanger.
Fue fundadora del movimiento Control de Natalidad en Estados Unidos, publicó artículos sobre la sexualidad femenina y promovió el acceso a métodos anticonceptivos. Muchas gracias por tu atención. Muchas gracias.